Se dice que no le tenía miedo a nada. Claro, es posible que sí le tuviera. Si no, ¿para qué tantas armas? Pero el asunto está en que también se cuenta que don Saturnino tuvo pacto con el diablo. Un pacto que no le afectaba en cuestiones económicas, no. Para eso se las arreglaba él solo. No había dinero que le faltara. Cualquier cosa que quisiera la podía tener, ya fuera por la buena o por la mala. Incluso, hasta la esposa, una muchacha muy guapa, de buena familia, la tomó. No hizo falta todo el trámite legal aquel de pedir la mano y cosas de esas. Un buen día se la echó al coche y se la llevó. Así de sencillo. Entonces, realmente, en cuestiones económicas, no había mucho de qué hablar. Pero cuentan que su pacto con el diablo consistía en que no lo podían matar. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuentan que don Saturnino Osorno tenía pacto con el diablo. Claro que la gente a veces cuenta muchas cosas, pero es que había tela de dónde cortar. ¿Sabe? Empezó muy chamaco, por allá por los años de la Revolución. Cuentan que este hombre algún día se pegó al movimiento, a la bola, y empezó en grande. No era un agricultor menesteroso, no era un campesino sometido por el yugo de la esclavitud de los altos patronos y eso, no. De hecho, era hijo de una familia acomodada, pero se fue a la bola. Unos dicen que por malo, que porque ya lo traía en la sangre, otros que porque en la bola es como encontró más dinero. Bueno, se cuentan muchas historias. El asunto está en que cuando termina por fin todo aquel relajo de la revolución, vienen los movimientos y demás, y toda la inestabilidad, y aparece esta figura. Un sujeto de 1,90 m de estatura, fornido, cabello rubio, ojos penetrantemente verdes, incómodos. Cuenta que hablar con él era muy difícil, porque su mirada parecía que se te metía en los ojos y se te iba calando muy dentro. Parecía que sabía lo que estabas pensando y lo que tenías pensado hacer. Así que cuando aparece en el movimiento ya social, es un tipo joven, alto, muy atractivo en cuanto a apariencia física, pero con una, ¿cómo decirlo?, una mala manera para todos los asuntos. ¿Por qué? Porque desde muy joven se mete en asuntos peligrosos. En ocasiones, se cuenta, participaba en robos. En otras ocasiones, en el tráfico, en la trata de personas. Don Saturnino, como le decían, tenía chicas. Por lo menos eso se cuenta de él. Pero, además, tenía una gavilla de delincuentes. Su oficio, desde el tráfico de armas, el tráfico de todo lo que se pudiera traficar, las mujeres, alcohol, todo aquello que se pudiera, pero también la extorsión, los cabarets, los negocios turbios, en general. Tenía, además, un gusto muy peculiar por la sangre humana. No porque se los comiera, no porque se bebiera la sangre de sus demás víctimas, no, sino por matar. Aquello que no le caía bien, no tenía por qué estar. Y así fue tejiéndose una especie de aureola a su alrededor, una aureola negra, una especie de carga negativa allí, de don Saturnino cuando se hablaba. No faltaba alguna señora beata de la divina providencia que se persignara nada más escuchar su nombre. Y por supuesto, no faltaba comandante de policía que mejor se echara un paso atrás y dijera yo paso, porque el sujeto era de armas tomar. No tenía horas. Para don Saturnino no había día o noche. No había un momento en el que estuviera solo. Siempre llevaba consigo a sus 2 o 3 hombres de más confianza. Además, siempre estaba preparado. Detrás del gabán llevaba la Thompson. Sí, la ametralladora. Al estilo de los gángsters norteamericanos. Era temible. Cuando no llevaba la ametralladora, llevaba lo que le decían en aquel entonces, la caballito. Es decir, una pistola de esas enormes, que dispara grandes balas. Y es que tanto se decía de él, que parecía ser cierto. No hubo una vez que no tuviese algún contratiempo. Siempre había algún pleito entre bandas rivales, ya fuera por los robos, los asaltos, las extorsiones, ya fuera por los cabarets, lo que fuera.
siempre podía haber una rivalidad, particularmente con otra banda, su enemigo número uno. Este sujeto tenía un adversario fenomenal, que casualmente resultaba ser su tío. En algún punto, siendo todavía muy joven, había habido un cisma en esa familia. Un pleito casado entre su tío y él que había terminado con la muerte de muchas personas, porque cuando Saturnino estaba de malas, se agarraba a algún pistolero de su tío, lo mataba. Y por supuesto, en venganza, su tío mandaba dispararle a todo lo que se moviera cerca de Saturnino. Y esa es la parte en la que entra la historia, ya que en algún momento se cuenta que fue dada la orden de matarlo, de quitarlo del paso. Era un estorbo indeseable. No dejaba crecer los negocios del tío y estaba entorpeciendo las labores criminales de otras bandas en esa misma zona del Estado de México de los años 20 y tal vez hasta entrados los 30. El problema es que cuando llegaron los gatilleros, vaciaron sus ametralladoras, escopetas, pistolas contra el automóvil de Saturnino. Por supuesto que allí quedaron los cadáveres de su chofer, de su guardaespaldas, y alguno que otro por allí que iba pasando, pero de Saturnino, nada. Al momento en el que los gángsters aquellos, los pistoleros de su tío, llegan y se acercan a revisar el auto solo para certificar que estuviera muerto, son recibidos por un baño de plomo. Don Saturnino, de pie, detrás del automóvil, con la ametralladora aquella disparando, mató a los delincuentes. Sí, simplemente barrió con los gángsters de su tío, sin siquiera llevarse una herida menor. Esa historia, hay quienes la cuentan como con 3 o 4 gatilleros, otros dicen que eran más de 10 a los que eliminó. Una verdadera carnicería. También, por supuesto, había peatones y gente que no tenía nada que ver en el asunto que quedaron tendidos en la banqueta. Don Saturnino simplemente se sacudió, se acercó al automóvil, sacó su sombrero y se fue. Días después se le vio llorar en el sepelio de uno de sus hombres de más confianza, el que iba adelante. A ese le pegaron primero, y era de sus hombres más queridos. Días después, también, se vio cómo caían varios pistoleros de su tío, pero a él, nada. En otra ocasión cuentan que iba caminando por la calle. Iba acompañado de su hombre de más confianza, el Bonito, como le decían. Bonito era un muchacho joven, alto, fuerte, de apariencia verdaderamente angelical, si usted lo quiere ver así, con cara de niño, de apariencia muy sana, muy apegado a la iglesia, según cuentan, y cosas de ese estilo, pero que bajo la gabardina siempre llevaba una escopeta o un arma. Aquella ocasión, mientras caminaban casualmente, saliendo de una cantina, fueron emboscados. Al llegar a un cierto punto de la calle, 2 automóviles que aparecieron de repente comenzaron a disparar contra ellos. Ambos, acostumbrados a la violencia y todo aquello, respondieron la agresión, pero el Bonito cayó enseguida. Las balas de los delincuentes cegaron su vida en cuestión de unos instantes, mientras que Saturnino, pegado contra la pared mientras disparaba su arma, resultó ileso. Era inexplicable. Había perdigones de las escopetas, balas por todos lados, ventanas rotas, el cuerpo del Bonito tirado lleno de agujeros. Una señora que iba pasando también quedó allí convertida en coladera y cosas de ese estilo, y a Saturnino no le pasó nada. De regreso en la cantina donde estaban el resto de sus hombres, había gran sorpresa y zozobra. El patrón había resultado ileso. También, por supuesto, las balaceras seguirían. Más adelante volvería a haber otros incidentes similares, y en todas las ocasiones, Saturnino quedaba completamente ileso, incluso logrando repeler la agresión y dando muerte a sus atacantes. No había forma, a decir de los de aquella época, de matarlo, y así se tejió la historia de que tenía este pacto con el diablo. Y había un detalle muy peculiar. Don Saturnino entraba a la iglesia, claro, pero nunca comulgaba. La única vez que se acercó al altar, el cura, al verlo, le retiró la comunión. Mientras que todos los demás pasaban y tomaban la hostia consagrada, Saturnino al acercarse recibió por parte del cura un gesto y un ademán. Claro está, ese mismo día el cura recibió una nota de advertencia en donde su vida corría peligro y tuvo que salir de la ciudad. El nuevo cura, sin embargo, todavía más duro, ni siquiera le permitió a Saturnino entrar a la iglesia, asegurando que se trataba, ni más ni menos que del mismo demonio. Por supuesto, no faltó que Saturnino también consiguiera alguna bendición especial. Era gente de antes, gente que creía en todo esto, y por consiguiente, un día mandó una bonita canasta de flores con una señora para que se las bendijera.
Claro está que nadie se percató que debajo de las flores iba una ametralladora, porque a Saturnino le hubiera gustado mucho que su ametralladora preferida estuviera bendita. Contradictorio, si usted lo quiere ver, pero aún así, se iba tejiendo este halo de misterio a su alrededor, de indestructibilidad. Y eso, decían, era por su pacto con el diablo. Dicen que era de la época de la Revolución, de cuando andaba todavía de chamaco metido allá, que fue como encontró la manera de contactar al diablo. Y así le aseguró dedicarse a hacer todas las fechorías que pudiera, todas las maldades que cupieran, a cambio de no ser herido, ni en la guerra, ni más adelante. Y tal parecía que fuera cierto, porque incluso se contaba que durante la Gran Bola, en la Revolución, parte del regimiento o del grupo de hombres donde iba, murieron a manos de los federales, quedando ileso, nuevamente, mientras que todos los demás quedaban tendidos. Este sujeto extraño y de mirada superpenetrante, con ese ademán inusual, se fue haciendo viejo, por supuesto. Viejo como los gángsters, es decir, muy pronto. Los miedos, las preocupaciones, una manera de vivir muy alocada y muy disparatada, fueron también afectando su salud. Así que para mediados de los años 40, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, don Saturnino ya era un hombre, vamos a decirlo, viejo. Probablemente habría nacido alrededor de 1888. Se dice que en la Revolución era un chamaco. Así que para los 40 y tantos, ya era un hombre de unos 56, 58 años. Esto significaba un gángster viejo. Pero no. Aún así, las balas no lograron matarlo. Su tío ya había muerto hacía tiempo. Había tomado el control de la delincuencia, pero nuevos grupos rivales entraban en juego. Era una época de mucha inestabilidad en donde la policía frecuentemente tenía enfrentamientos con el ejército con motivo de la droga, la marihuana, y él era el que la controlaba. Y por supuesto, también traficaba con otras cosas, desde contrabando de mercancías, tráfico de influencias, amenazas, extorsiones, protección, negocios ilícitos de todo tipo. Pero un día, las cosas cambian. Se dice que don Saturnino ya no pudo seguir con el pacto, y entonces tuvo que pagar el precio. Su salud comenzó a deteriorarse. ¿Quién sabe qué le habrá pegado? Con tantos vicios y tanta vida ilegal, algo tuvo que haberle dado. Y no fueron las balas lo que lo mató. Fue una muerte lenta. Se fue comiendo poco a poco. Como los que antes decían que les daba gota, así le dio a él. Después, perdió una pierna. Luego la otra, se las tuvieron que amputar. En medio de sus discusiones, quedaba convertido en una especie de frijol enorme. Después, se le atrofió un lado, completamente. No podía mover el lado derecho, lo poco que le quedaba del lado derecho, y así se fue convirtiendo en un discapacitado absoluto, limitado a estar recargado en la cama, esperando a que alguien le diera de comer o alguien lo bañara o lo aseara. Los penetrantes ojos verdes seguían teniendo el mismo gesto extraño, pero por supuesto, ya no tenía la misma fuerza. Y así, hasta el momento de su muerte, vivió pidiendo que alguien le diera un arma para quitarse la vida. Pero ni en eso pudo. El pacto seguía vigente, y no pudo quitarse la vida, sino que tuvo que aguantar la agonía de varios años de estar tendido en la cama, allagado, inutilizado por completo, y desesperado por morir, sin que se pudiera cumplir su deseo. Ahí viene también parte de la historia. Estando ya en un lecho de mucha gravedad, pidió que alguien fuera a buscar al cura, con el afán de confesarse. El cura aceptó a la persona enferma que le pedía eso. Al llegar, inmediatamente reconoció a Saturnino. Habían sido compañeros de tropelías, en tanto que Saturnino hería gente, lastimaba y hacía todas las fechorías que podía. El cura ayudaba a los que habían caído, atendía a las viudas y hacía todo lo contrario. Así es que al llegar y ver convertido en aquello a Saturnino, evidentemente no pudo sino sentir lástima. Cuando se acercó a confesarlo, escuchó todos los pecados que aquel hombre tenía que decir. Después de mucho rato, terminó por confesarlo y al momento de darle la absolución, penosamente tuvo que negársela. Simplemente, delante de sus pistoleros y de la gente que lo escoltaba, tuvo que confesarle, decirle, pues, ¿sabes qué, Saturnino? No te puedo dar la absolución, tus pecados son más grandes de lo que yo puedo perdonar. Perdóname, con permiso. Y salió. Días después, un Saturnino grave, muy mal, de apariencia grotesca,
expiraba. En ese punto, todavía se contaba que Saturnino seguía teniendo el pacto con el diablo y que éste había venido por él, porque la tarde de su muerte gritaba y suplicaba porque alguien fuera otra vez por el cura. Suplicaba que alguien volviera a traer un cura para confesar todos sus pecados. Pero esa vez no hubo cura que quisiera ir. Se dice que en el momento de la muerte gritaba no de dolor, sino de miedo, porque el demonio había venido por su alma, la misma que le había vendido tantos años atrás, a cambio de ser invulnerable a las balas de sus adversarios. ¿Usted qué piensa? Son historias de antes, cada quien le ha ido poniendo de su cosecha, pero los personajes existieron, y de este hombre siempre se dijo eso, que ha de haber tenido pacto con el diablo, porque nunca lo pudieron lastimar. Y mire que vivía en un mundo hostil. Y es que en todas partes existen historias de este tipo. Hay toda suerte de gente, en parte quizás sean mitos populares, cosas que no se pueden explicar, por ejemplo, gente que alcanza a tener propiedades muy pronto y demás, que tiene suerte en los negocios, o simplemente que, bueno, tiene por ahí una manera un poco turbia de conseguir recursos, de conseguir dinero y en consecuencia, pues, surge también alrededor de ellos un mito. Hay otras historias que son verdaderamente extrañas y en ocasiones que se puede decir hasta cierto punto inexplicables. Hay allí tantos relatos tan interesantes que si usted conoce alguno me encantaría escucharlo, por supuesto que sí. Así es que es una invitación a que si conoce usted algún relato o tiene alguna inquietud y platique con nosotros, adelante por favor en los teléfonos de siempre. ¿En qué consiste el pacto? Bueno, creo que es evidente. La gran mayoría de las personas está consciente, o por lo menos sabe, aunque sea de oídas, que el pacto consistía en vender el alma al diablo. En esencia eso era. ¿Pero qué significaba esto? Bueno, para los teólogos y demonólogos del siglo XV y XVI era evidente. Era un intercambio, era un negocio. Y de allí que surgiera toda una serie de tratados acerca de cómo realizar un pacto con el diablo. Claro está que todos estos tratados incluían también un anexo en el cual se señalaba cómo engañar al diablo. ¿Sí? Imagínese usted que parte del trato era cómo invocarlo, cómo atraerlo para que nos concediera lo que se deseaba, y otra, cómo firmar un pacto en el cual alguna cláusula se pudiera burlar fácilmente o se declarara inválido, de tal forma que no se tuviera que entregar el alma y sin embargo se disfrutara de los placeres terrenales. Por supuesto, se incluían muchos anexos a este respecto y se hacían muchas indicaciones acerca de lo ágil y hábil que era el mismo demonio, por lo cual no resultaba tan fácil engañarlo. Ahí había textos completos, antiguos grimorios y demás, de cómo contactar con ellos. Pero tiempo después, cuando ya pasa toda aquella fiebre, muchos coinciden en señalar que son fantasías y cosas de ese estilo, pero siguen apareciendo historias. Sí, relatos de gente con esas características. Así, aparecen incluso aquí en Puebla, un cierto lugar conocido como el Tenso, el Cerro del Tenso, en donde se platica que hay un cierto periodo del año en el cual se pueden realizar ese tipo de pactos. Inclusive aquí en el programa hemos tenido la invitación para ir y ver qué tal está la cosa allá. Por supuesto, con la idea de investigar un poco, no tanto con la idea de ir a realizar un pacto, pero se cuenta que mucha gente va. Incluso se habla de una persona de la región de Tepeaca. Se ha contado muchas veces esa historia, pero se cuenta que este hombre empezó de la nada. Simplemente un día empezó a trabajar y al poco tiempo tenía una flota de camiones, entre camiones materialistas y camiones de pasajeros. Un negocio en muy poco tiempo que habría alcanzado un gran poder. Se decía de él que había contraído un pacto con el diablo a cambio de grandes fortunas tras entregar su alma al diablo. Y en parte este mito se avivaba por el hecho de que este sujeto no participaba en las fiestas regionales, en las fiestas patronales que siempre se organizan. Aun cuando se le invitaba frecuentemente, siempre declinaba la invitación a ser un mayordomo o a participar en las fiestas de la iglesia. De allí que se acrecentara todavía más la historia de este sujeto como parte de este selecto grupo de personas que han contraído pacto con el diablo. ¿Quién sabe? Le repito que en ocasiones puede ser simplemente la creencia popular del pacto con el diablo sumado con los negocios de alguna persona, que si bien pueden no ser legítimos, pero finalmente son terrenales, y eso puede sumarse y dar la impresión de que hay ahí una mano negra, o una especie de poder oculto. Como sea, ¿qué es lo que se tendría aquí en juego?
Bueno, el alma misma. Es decir, garantizar que a la muerte se entregará el alma para ser enviada al infierno. ¿Qué beneficio obtiene el demonio? ¿Por qué tendría tanta ansiedad de conseguir almas? Esa es una pregunta que ha estado en la mente de los teólogos durante muchos años. Los antiguos sostenían que era una especie de ofensa. Esto es, si Dios Padre ha creado el alma y al ser humano como tal y le ha puesto un alma, esto es un regalo divino, y el enviarla directo al infierno sería una ofensa muy grande, una ofensa que sería el equivalente a un triunfo para el demonio. Cada alma que se pierde, de acuerdo con los teólogos de la época más o menos del siglo XV al XVII, cada alma que se pierde, que se va al infierno, es una espina más en la corona de Cristo, como ellos decían, y en consecuencia sería una pequeña victoria para el demonio. Finalmente, el hecho en sí es que esa alma, es decir, la persona como tal, pasaría el resto de la eternidad metido en el infierno, sometido a grandes torturas, a cambio de un breve permiso de disfrutar de bienes materiales. Por supuesto, las recomendaciones en general eran no meterse en estas broncas, en estas honduras, ya que, finalmente, el tiempo en el cual se podría disfrutar de los bienes materiales conseguidos a través de un pacto sería muy breve en comparación con la eternidad en el infierno. Claro, había también allí muchas acepciones en cuanto a los tormentos que habría en el infierno y todo ello, pero como fuera, la gente lo creía. Y no solamente lo creía, sino que también lo buscaba, aunque, por supuesto, también es sabido que el demonio es el que engaña, es el que miente, y en consecuencia, los pactos nunca se cumplen como la persona desea. Esa es la otra cara de la moneda, ya que a decir de los antiguos y de la gente que veía todo esto, se decía que el que hacía pacto con el diablo solamente podía disfrutarlo un poco de tiempo. A consecuencia del pacto, cuando ya alcanzaba a lograr lo que buscaba, después, el diablo comenzaba a cobrarse antes. Es decir, que si bien podría tener muy buenos negocios y mucho dinero, el demonio comenzaría a cobrarse poco a poco, ya fuera con los hijos, ya fuera con la esposa, con los padres, como fuera, pero comenzaría a cobrarse, ya que es el príncipe de la mentira y en consecuencia, el pacto tendría letras pequeñas, las cuales se irían cumpliendo todavía en vida, antes de que tuviera que entregar el alma como parte del pacto. Era toda una serie de advertencias. Era interesante este tema porque en verdad lo creían, y mucho se decía que la gente tenía pacto con el diablo. Se buscaba, por ejemplo, en la época de la Inquisición, señales del pacto. Cuando una bruja realizaba el pacto demoníaco, es decir, que participaba en el aquelarre y se convertía en discípula del demonio, inmediatamente debería de haber conseguido una especie de marca peculiar, la marca del demonio. Cuando se hacían juicios por brujería, se le buscaba, en primer lugar, que tuviera alguna marca peculiar, ya fuera alguna especie de mancha en la piel, una lunar, una pequeña mancha de colores o lo que fuera, era suficiente para considerar que era la marca del demonio, la marca distintiva de que se había firmado un pacto. Por supuesto, también había otra variante, la variante de las zonas de dolor. Se consideraba que cuando una persona tenía más de 5 puntos en los cuales no sentía dolor, es que había hecho pacto con el diablo. ¿Cómo se podía saber esto? Bueno, eso era simple. Se pinchaba a la persona. En determinadas partes, evidentemente, no habría dolor, y en otras sí lo habría. Si había más de 5 partes en las que no se sentía dolor, la persona era juzgada por haber hecho un pacto con el diablo. Aunque, esto también, tiempo después se demostraría, era un ardid para eliminar adversarios políticos, enemigos comerciales o lo que fuera, ya que en muchas ocasiones durante los juicios de la Inquisición, los inquisidores utilizaban puntas retráctiles, es decir, que se hundían, pero sin lastimar la carne. Al momento de ser aplicadas contra la piel, la punta se recogía un poco por medio de un resorte y así la persona simplemente no recibía herida alguna y en consecuencia tampoco sentía ningún dolor. De tal forma que, así, se pudiera declarar, este tiene pacto con el diablo. Había toda suerte de cosas turbias ahí detrás. ¿Quién sabe realmente quiénes eran los que tenían el pacto? Siempre ha quedado esa pregunta. Hace años también se contaba una historia interesante. En las afueras del Estado de México, rumbo hacia Querétaro, se contaba una historia de un hombre de campo, un trabajador del campo, el cual un día ve que su hijo se enferma. El chamaco debería de haber sido muy chico, unos 3 o 4 años, y este hombre ve con verdadero pavor cómo el chico se comienza a enfermar de gravedad y no tiene los medios para atenderlo. Por supuesto,
En los años 40 y 50 no había hospitales en la forma en la que lo conocemos hoy en día, ni había acceso a la medicina, así es que en su desesperación, este hombre sale de su pueblo, en dirección hacia la ciudad para buscar la ayuda de algún médico que le pueda explicar o atender al niño, de alguna forma ayudarlo. En el trayecto, sin embargo, las cosas comienzan a ponerse peor. El niño se ha quedado atrás en casa, está muy delicado y se queda con su madre mientras su padre sale hacia la ciudad a buscar la ayuda del médico. La trayectoria es larga. No tiene caballo, ni mucho menos, y tampoco tiene dinero, así es que tiene que arrancarse caminando. Conforme avanza, cae la tarde, y después la noche, y comienza a llover copiosamente. Hay muchísimos relámpagos en el cielo, y el frío comienza a hacer de las suyas. A pesar de la buena intención de este hombre y de su mejor esfuerzo por llegar pronto a la ciudad, tiene que detener la marcha. En medio de la oscuridad y de la más absoluta soledad de la noche, los relámpagos pintan el cielo de azul, y las sombras inmediatamente se dejan ver sobre el suelo, arrastrándose junto con los ríos de agua que van llevándose la tierra, aguas abajo. Es fuerte la tempestad, no permite ver mucho más allá. Además, el frío y el cansancio comienzan a abatir a este hombre, que decide refugiarse en una cueva. Al entrar, siente cálida la cueva, agradable. No se percata de más y se recarga por allí. Duerme unos minutos, pero entonces despierta y nota que la cueva tiene un resplandor intenso, como si adentro, un poco más allá, hubiese una enorme fogata y hubiera allí alguien. El hombre siente mucho frío, está muy mojado y amodorrado por la propia sensación de frío. Cuando ve aquello piensa que quizás sean otros campesinos, gente de montaña, gente de la zona de los montes, que tenga allí sus animales y quizá le permitan permanecer un rato al calor de la fogata, hasta que se recupere o por lo menos hasta que pase la tormenta y pueda seguir. Entra un poco más allá. Sigue viendo el resplandor que proviene del interior de la caverna y llega también una sensación de aire cálido. Efectivamente, piensa, debe haber allá dentro un grupo de arrieros, por eso está calientito. Les voy a pedir permiso. Así que comienza a pedir permiso de entrar. Una y otra vez repite, señores, me permiten pasar. Soy caminante y llueve fuerte, me permiten que pase. Conforme avanza, se da cuenta de que en realidad no es un grupo de arrieros, sino que es un hombre solo. Efectivamente hay una gran fogata y un ambiente muy cálido. Allí se encuentra un sujeto muy bien vestido. Incluso se podría decir, elegantemente vestido, sentado sobre una piedra, cerca de la fogata calentándose. El campesino aquel le pide permiso al señor de acercarse un poco al fuego y de calentarse, y explica su situación de que está mojado y hace mucho frío. El hombre aquel hace una seña de que pase y tome asiento, de que busque una piedra. El campesino se acomoda por allí y se calienta las manos y comienza a sentirse bien conforme hace más calor. El señor, es decir, aquel hombre elegantemente vestido, le ofrece un jarro de café. Tiene ahí a la mano uno y el campesino no puede negarse. También le ofrece un par de piezas de pan, que las come rápidamente, pero al tiempo que come, intenta explicar que no tendría dinero para pagarlo, a lo que el señor simplemente hace un ademán y agradece el gesto y sigue adelante. Momentos después, el campesino está mucho más repuesto. Siente ya el calor del fuego y ha comido algo. Esto lo ha reanimado. Así es que se atreve a platicar un poco. El hombre aquel le pregunta qué es lo que está haciendo, a lo que el campesino responde que va en dirección hacia la ciudad y que lleva mucha prisa porque su hijo está enfermo, que va a buscar la ayuda de un médico. Comienzan a platicar así acerca de sus pesares. El campesino se queja de la situación en la que vive, de las carencias y de las pobrezas, al tiempo que aquel fuego refleja en las paredes de la cueva y produce ese ambiente agradable y caliente. Sigue platicándole acerca de sus penurias, acerca de sus tristezas y demás, hasta el punto en el que aquel hombre le dice, yo te puedo ayudar. Por supuesto, el campesino se imagina que se trata de algún ranchero o de algún hacendado que le pudiera dar algún trabajo. Así es que se interesa por saberlo, y le dice que sí, que él puede trabajar mucho y demás, pero aquel hombre vuelve a insistir en que él puede ayudarle, que puede curar al hijo. El campesino se alegra y piensa que quizá el señor tenga por allá algún conocido, alguien que les pueda echar la mano, pero el señor insiste en que solamente le va a pedir algo a cambio. El campesino se queda muy sorprendido, esperando que quizás sea una oferta de trabajo o algo. El hombre aquel le pide su alma a cambio. El campesino se atemoriza inmediatamente, ya que al escuchar la palabra alma y a cambio, se percata de que está sentado con el demonio.
Evidentemente la sensación debe haber sido espantosa. El campesino se levanta inmediatamente y piensa en salir corriendo, pero, lejos de poder avanzar, siente una pesadez enorme. Imposibilitado de moverse, solamente puede volver la vista y mirar a aquel hombre que vuelve a insistirle en que él lo puede ayudar, solo a cambio de su alma. El campesino no tiene otra opción. El señor aquel elegantemente vestido se levanta de donde está y se le acerca. Al acercarse y tocarlo en el rostro, siente una mano que hierve verdaderamente, un calor indescriptible. Después, la sensación de agobio, de sofocamiento. Por un momento el campesino piensa que va a morir allí, pero no es así. El señor, es decir, el mismísimo demonio, sigue adelante con su plática y le comenta que le dará no solo la salud de su hijo, sino también bienes materiales, que lo pondrá en una posición desahogada, todo a cambio de su alma. El campesino se queda inquieto y vuelve a preguntar, ¿por qué la suya? ¿Por qué no la de otras personas? Simplemente él es un campesino que puede dar. A lo que el señor responde, solamente tu alma, a cambio de todo lo demás. El campesino está allí desesperado, no puede salir, no puede moverse, no puede hacer nada, y siente continuamente la presencia de este personaje que se acerca a él y le habla muy cerca del oído. Pronto termina por aceptar. En cierto momento, le dice al señor que acepta. Estrechan manos, y a cambio del estrechón de manos recibe una quemadura fuerte en la palma. El campesino sale corriendo, y, bueno, atemorizado, decide no seguir adelante en dirección a la ciudad, sino regresarse a su casa, para platicar con su esposa lo ocurrido y ver qué es lo que pueden hacer. En el trayecto, deja de llover y el campesino puede avanzar mucho más rápido. Al llegar a casa, efectivamente su hijo estaba mucho mejor, y estos se alegran ambos. Pero ya más tarde, con cierta calma, el campesino le platica a su esposa. Están en su jacal. Es una de esas casitas de piedras y palos y techo hecho de hojas y demás. Y están allí discutiendo, a lo que la esposa le dice que tienen que ir al cura. Tienen que ir a buscar al cura del pueblo, alguien que lo ayude. El hombre, sin embargo, le explica que si pide eso, el niño enfermará otra vez. Además de que el señor aquel le prometió muchos bienes. La esposa, un tanto avariciosa, decide aceptarlo. Decide esperar un poco. Quizá puedan tomar un poco de aquellos bienes prometidos y con eso seguir adelante. Ya después verán cómo lo arreglan. El hombre se deja mover. Deja que la esposa sea la que controle las cosas y a los pocos días comienzan a ver los frutos. Sí, muy pronto hay dinero en casa. No solamente por el trabajo honesto del campesino, sino por algo que encontraron enterrado por allí. También, por supuesto, la salud del niño es buena. La esposa comienza a hacer planes, y ambos se imaginan dentro de una enorme casa de un rancho, como los dueños, con muchas propiedades, ganado y demás. Pasan los días, y todo parece que va a ser así. Siguen adelante con sus planes, al tiempo que ven cómo prosperan sus negocios, sus comercios y demás. Todo comienza a salir muy bien. El niño va creciendo, todo parece estar bien. Salvo un cierto día, en que al llegar a casa, el hombre observa parado afuera al señor. Cuando se acerca a éste, el señor, es decir, el demonio, le recuerda que tienen un pacto, y que todo pacto se cumple, y que todo tiene un tiempo. El campesino le pide al demonio que olvide eso, que él prefiere romper el pacto, a lo que el demonio insiste en que no se puede. Un pacto es un pacto. Y después de esto, le recuerda que el tiempo se le acaba. El campesino suplica y dice no saber de qué se trata, por qué de pronto ahora se acaba todo. A lo que el demonio le explica, simplemente, que no se fijaron en el detalle del tiempo, cuando entregaría el alma. El campesino está horrorizado, acude con su esposa que, casualmente, lejos de tratar de buscar una solución, prefiere conservar los bienes. ¿Sabe? Finalmente este hombre ya estaba cansado de por sí, así es que lo abandona y se lleva consigo los bienes. El hombre aquel queda desesperado y acude con el cura, el cual, de entrada, le pide que se arrodille y pida perdón por todas sus culpas. El campesino explica que si se arrepiente y hace todo el procedimiento de la iglesia, quizá muera su hijo y perderá todo lo adquirido. Bueno, finalmente y después de hablar con el cura, ya no le importa el dinero. Las cosas materiales, finalmente que se las lleve el diablo, tal cual, pero su alma. Termina la plática y al salir, se encuentra con que allí está el don. Está allí parado,
afuerita de la zona de la iglesia, afuerita del campo santo. Allí está parado. El campesino se da la vuelta y busca otra salida, quizá por la puerta de atrás, el portón que da para el camino. Ese. Pero al salir, nuevamente allí está. Al buscar otra parte por donde salir, lo vuelve a encontrar. Esta vez, el diablo se le acerca y le pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Por qué está allí? ¿Qué está haciendo con el cura? No se puede romper un pacto, le recuerda, y le advierte de las consecuencias que esto tendrá. El hombre regresa pronto hacia la iglesia. No piensa en ir a su casa. Se regresa con el cura. Se arrodilla y sigue rezando. El cura le acepta un momento más. Juntos, se hincan frente al Altísimo y piden perdón y todo aquello. Hace todas las oraciones que se sabe, hasta donde ya no sabe más que decir. Al salir, nuevamente está el Señor, es decir, el diablo, el don, el Catrino, como quieran llamarle, que le vuelve a recordar que un pacto no se rompe. El hombre regresa a la iglesia y vuelven a arrodillarse, esta vez a pedir la protección de los ángeles y un montón de cosas más. Al salir, el diablo está allí, pero esta vez simplemente está encolerizado, muy molesto, enojado porque el hombre lo ha engañado, le ha roto el pacto y él se desquitará. Desaparece entonces. El campesino corre de regreso a casa, en donde encuentra que su casa no es más que un jacal. Su hijo ha muerto y su esposa se ha ido con otro. El resto de sus días, cuenta la leyenda, aquel campesino viviría trabajando ciegamente para conseguir el sustento y no faltando un solo instante a misa, no faltando nunca a sus deberes religiosos y convirtiéndose literalmente en un hombre santo. Todo para así purgar sus culpas y poder romper aquel pacto, para que su alma no fuera a dar al infierno. Son simples leyendas, si usted lo quiere ver de esa manera. Historias que se contaban acerca del diablo. ¿Quién sabe qué hay detrás? Pero es interesante. Y bueno, muchas llamadas del auditorio, muchas gracias. La señora Guadalupe Nieto. Ella felicita al programa y nos escucha desde que inició el programa. Qué bueno, muchísimas gracias, señora Nieto, me da mucho gusto saber eso. Y nos comenta que vio un programa en donde decían que Bush y Bush padre, es decir, el presidente de los Estados Unidos y su padre, ambos pertenecen a una orden secreta muy poderosa. Esta orden secreta decidió que Bush fuera presidente. ¿Tú qué opinas? Bueno, me pregunta. Bien, se dice que sí, que ambos pertenecieron a la organización Skulls and Bones, que es una especie de, no tanto secta, sino de logia, una especie de agrupación de jóvenes de alto nivel de poder, es decir, descendientes de funcionarios de muy alto nivel, hijos de empresarios de primerísima línea, todos ellos allí metidos para sumar fuerzas. En este tipo de logias es donde se forjan supuestamente los futuros presidentes de los Estados Unidos y los futuros directivos de las grandes empresas transnacionales. Aparentemente Bush padre y Bush hijo, ambos pertenecían a esta organización, al igual que el hermano, Jeb Bush, quien sería gobernador de la Florida en el momento de la elección de Bush de la segunda vez, y en donde sí efectivamente tal parece que hubo mano negra, ya que simplemente basta verlo. Basta ver al señor Bush para darse cuenta de que en algún momento este sujeto no tenía la capacidad como para convertirse en presidente de los Estados Unidos y los resultados estaban más que evidentes. Así es que sí, efectivamente existe esta organización. Es, una logia ahí de poder, un grupo de poder que ha estado presente durante muchos años y lo que hacen en estos grupos, además, es efectivamente una especie de pacto. Los poderosos, los hijos de poderosos, de gente muy acaudalada, se reúnen allí y eventualmente también seleccionan a jóvenes de clase no tan poderosa, pero los patrocinan. El objetivo es forjar a los líderes futuros a través de darles apoyos para educación, becas escolares de muy alto nivel en las principales universidades norteamericanas, en las más prestigiadas, y después colocarlos en puestos muy altos de direcciones de empresas y eso, y de esa manera tienen lo que sería el equivalente a peones de toda confianza. Gente que está dispuesta a dar todo lo que sea a cambio de apoyar la causa. Y esto significaría, por ejemplo, que en algún momento directivos de altas empresas estén asociados en asuntos ilícitos, o por lo menos un poco turbios, en cuestiones de poder para apoyar
a los gobernantes, a cambio de lo cual, por supuesto, las empresas también consiguen grandes canonjías, grandes privilegios que son evidentes, y esto ha quedado más a la luz que nunca ahora con el gobierno del presidente Bush. En las 2 ocasiones en las que he estado a lo largo de estos años, ha quedado claro que hay allí toda suerte de manejos turbios. Las grandes empresas como Enron, el gigante petrolero que fracasó hace algunos años, tenía nexos con el presidente. Las empresas que están atendiendo, por ejemplo, todo lo referente a la guerra del Golfo, que incluso las empresas que dan, por ejemplo, alimentos, todo esto ya no son los comedores militares, sino que hay empresas privadas contratadas por el gobierno para los suministros. O sea, es una guerra ya financiada por las empresas, que ganan allí fortunas increíbles y que casualmente todas tienen algún tipo de vínculo con la familia Bush. Así es que fue un negocio particular, por así decirlo, y muy probablemente haya estado relacionado con su pertenencia a estas logias, a estos grupos de poder. Valdría la pena hacer un solo programa de esto, porque los vínculos entre uno y otro son amplísimos. Eso sí valdría la pena. Y sí, me queda claro, allí hubo mano negra. También nos ha llamado Rosalía Jiménez. Ella nos pregunta, ¿dónde está el Cerro del Tenso? Ah, válgame Dios, no sea para ir allá. Está por la zona de Tepeaca hacia arriba. No tengo yo la ubicación exacta. Bueno, lo he visto en planos, pero está por esa zona. No le recomiendo ir. Las historias que se cuentan allí son muy, muy variadas. He tenido oportunidad de platicar con gente que ha estado allá y que narran cosas muy extrañas en ese lugar. Apariciones y visiones muy extrañas. Así es que, de preferencia, mejor vaya a otro lado de paseo, no en aquel lugar. Y también nos ha llamado Miguel Ángel Durán. A él le platicó una amiga que cuando su mamá trabajaba en una casa no les permitían acercarse a los establos, pero por error se acercó y la mamá de su amiga vio a un chivo con cuernos grandes de color negro y ojos rojos. Bueno, vaya, quién sabe qué habría sido. Casualmente también pudo haber sido simplemente un animal que tenían ahí para cocinarlo o algo, para después sacrificarlo. Es difícil saber qué pudo haber sido. Ahora, la leyenda del macho cabrío, no hay que perder de vista que otra cosa. Es una historia muy antigua, es una historia medieval. Se decía que el macho cabrío era el demonio en su forma más natural, pero casualmente el dibujo del macho cabrío es muy parecido al dios Pan. Sí, a este dios pagano precristiano, de origen romano y griego y todo esto que se celebraba en todas aquellas regiones europeas, y que casualmente, bueno, también los faunos, que también era parte de la mitología europea, que tenían esa forma. Entonces es posible que haya sido también una forma de la iglesia cristiana primitiva de aconsejar a la gente, no rindas culto a tus dioses primitivos, a tus deidades antiguas, porque tiene la forma del diablo. Entonces es muy posible que haya sido todo ello parte de una estrategia de evangelización. Entonces, ¿realmente qué forma tiene? Bueno, sería tanto como preguntar qué forma tienen los ángeles y cosas de ese estilo. Porque finalmente el demonio, de acuerdo con la creencia cristiana, era un ángel de los principales, bueno, con la creencia judeocristiana, era uno de los principales ángeles que por su propia vanidad y su propio orgullo y todo esto cayó, al rebelarse contra Dios, al aspirar a ser más que el propio Dios, y en consecuencia es enviado hacia el infierno, a vivir en la parte más horrorosa y todo esto, y evidentemente la pregunta ahí no sería, bueno, ¿qué forma tiene? Pues la misma forma de un ángel. El problema es cuál es la forma de un ángel. Y eso, bueno, habría que platicarlo, también, en un programa exclusivamente allá. Juan Carlos Cruz, él nos comenta, un profesor le contó que un rey europeo vendió su alma al diablo. Bueno, es que había muchos, ¿eh? Se decía que, por ejemplo, Vlad Tepes, el famoso Vlad Drácula, hijo del dragón, así le llamaban, tenía un pacto con el diablo, pero también se decía que era hijo del mismo demonio, y casualmente su padre, que era Drácula, el dragón, era su nombre de batalla, por así decirlo, porque era un hombre muy feroz, se decía que era el mismo demonio. Y su hijo Vlad Tepes, el empalador, de donde se cree que surge toda la leyenda de Drácula, del vampiro, de Transilvania y todo esto, se decía que era un hombre que había tenido pacto con el diablo, porque frecuentemente sus batallas, y en ese aspecto sí había ahí algo muy extraño, los territorios de este príncipe moldavo eran muy pequeños, y sus ejércitos también eran bastante exiguos, eran muy pequeños, y sin embargo, era temido con verdadero pavor por parte de sus adversarios, no solo por la brutalidad, una vez que capturaba a los adversarios no dejaba a nadie con vida, a todos los mandaba clavar en estacas para que se quedaran allí como muestra de su crueldad,
Sí, le decían el empalador por eso, porque tenía la costumbre de que todos los prisioneros que tomaba en batalla los empalaba, es decir, que los clavaba en estacas. Y esa brutalidad, además, se sumaba a la ferocidad de sus guerreros, de tal forma que con un piquete de hombres, es decir, con muy pocos soldados, podía hacer estragos en las líneas enemigas. Era muy temido, y de allí que se contara que era una persona que tenía pacto con el diablo. Pero no solo él. A lo largo de la historia ha habido muchos reyes y príncipes europeos de los que se decía que tenían pacto con el diablo. Y que ciertamente esto les daba un poder enorme. Así es que sí había allí algunas cosas medio turbias. También nos platica nos pregunta qué opino del libro de los tesoros de San Cipriano. Y nos comenta que un amigo en una ocasión entró a una librería y lo primero que le ofrecieron fue este libro. Al tenerlo, hizo varios de los trabajos que vienen allí, pero llegó a tal situación que ya no podía más. Me imagino que por las cosas turbias que estaban ocurriéndole. Y decidió pedir ayuda a uno de sus tíos que era franciscano. Le hicieron un exorcismo, pero antes llevó este libro de regreso a la librería donde se lo vendieron y resultó que tal librería no existía. Finalmente decidieron tirar el libro al río. El Ciprianillo, como también se le conoce, es un grimorio. Fue publicado desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la última edición es de 1921, me parece, y es una compilación de hechizos, básicamente. También, por supuesto, tiene, como muchos de los grimorios, de estos libros de brujería, tiene un inciso en donde se aclara que este libro se hace para que las personas sepan, de alguna forma, lo que no deben hacer. Es un poco contradictorio porque tiene allí incluidos todos los recetarios y la manera de hacer hechizos y embrujamientos y cuantas cosas se puede usted imaginar, todo ello para que sepa que no debe de hacerlo. Aunque por supuesto también indica la manera de pintar los diagramas en el suelo, la forma de invocar, la forma de no invocar, la forma de controlar y todo esto. Se decía que fue escrito por San Cipriano. En realidad el libro tenía el nombre de Tesoros de San Cipriano para, de alguna manera, ocultar la realidad de estos libros. Era todavía una época difícil. Cuando se escribe este libro, se publica a finales del siglo XIX, pero se dice que se escribió alrededor del siglo XVII. Todavía estaba vigente la Inquisición, todavía había la persecución de todos estos temas, así es que muchos de los grimorios tienen nombres cristianos. Por ejemplo, está el de Gregorio, de San Gregorio, está el de, son como 4 o 5, del Papa Honorio, que en realidad ni fueron escritos ni fueron firmados por los personajes que se señalan allí, pero se utilizaba ese nombre, es decir, le ponían el San Cipriano, para que no sufrieran persecución, ya que se decía que habían sido escritos por los santos o por el Papa o por quien fuera, para de alguna manera distraer la búsqueda de la Inquisición y así poder publicar estos libros que se consideraban demoníacos. Y allí la gran pregunta es ¿qué tanto son ciertos estos encantamientos y hechizos que puedan tener? La realidad de las cosas es que la gran mayoría son copias de otros textos, recopilaciones, por así decirlo, de mitos y de escritos anteriores. Pero finalmente, y esto me lo decía un sacerdote que participó en el encuentro de exorcistas aquí en México hace un año, si estoy en lo correcto, decía que en realidad el asunto no es lo que digan las palabritas escritas en el libro, sino la intención. Que realmente el problema de realizar encantamientos y de trabajar con brujería y cosas de ese estilo es la intención que se le da a las palabras, el deseo de la persona de hacer el trato para que se logren los objetivos, o que se logre lo que se pide a través del hechizo, y no tanto en sí mismo el hechizo, sino la pura intención es más que suficiente. Así es que finalmente si sirve o no sirve, no es importante. El asunto está aquí en la intención de realizar esos trabajos y de que funcionen. Con eso es más que suficiente. Guadalupe Jiménez, ella nos comenta, leyó que Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler hicieron pacto con el demonio. Miren, Adolfo Hitler lo que era ocultista. Era un hombre que practicaba todo lo que encontraba. Perteneció a 2 o 3 asociaciones previas en las cuales formaba parte de grupos en los que se hacían toda suerte de cosas extrañas. Inclusive varios de sus colaboradores más cercanos pertenecían a este tipo de organizaciones de carácter ocultista. Y tenía oráculos, tenía adivinos, se guiaba muchísimo por horóscopos y perseguía toda suerte de cosas raras. Adolfo Hitler dedicó recursos importantes, por ejemplo, a la búsqueda del Santo Grial, a la búsqueda del Arca de la Alianza, a la búsqueda de la Atlántida.
Sí, ríase usted, un sujeto que estaba exterminando judíos en sus campos de concentración y que desarrolló uno de los movimientos bélicos más importantes de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y que mandó a la muerte a millones de personas o una barbaridad así, a la vez destinaba parte de sus esfuerzos a enviar gente a Sudamérica a buscar huellas de la Atlántida, gente al Himalaya a buscar el origen de la raza aria, tratando de localizar cráneos que tuvieran el tercer ojo. Dedicó mucho tiempo a la Fundación Ahnenerbe, que era una organización destinada a localizar todos los puntos energéticos del cuerpo y a toda suerte de cosas exóticas. Ahnenerbe no solamente buscaba este tipo de situaciones esotéricas, sino también el origen de la raza aria, la perfección de la raza aria, bueno, una cantidad de cosas impresionantes, y sí dedicó recursos muy importantes a ello. Ahora, en cuanto a Napoleón, no lo creo. Napoleón tenía muchos defectos, muchas obsesiones, pero su principal fuerza radicaba en su inteligencia en las batallas. Y también, por supuesto, una poca de suerte. Era muy adelantado a su tiempo y sus adversarios eran todavía muy retrógrados dentro del campo militar. Seguían todavía muy de cerca los cánones de la guerra de antes y todo eso. Entonces, sus movimientos tácticos y demás de Napoleón eran muy ágiles y eso le dio muchas ventajas. Pero no lo creo que fuera una persona que tuviera pacto con el diablo. Más bien era un hombre muy entregado a lo que hacía y obsesionado con sus asuntos personales dentro de su gobierno. Entonces, eso lo pudo haber llevado. No creo que tuviera pacto con el diablo. También nos comenta la señora Guadalupe Jiménez que hay una película que se llama El Diablo con el Diablo. Sí, es una forma muy reciente de ver el pacto con el demonio, y otra que es El ahijado de la muerte, que es de Jorge Negrete. Sí, se ha tratado mucho el tema, y es que es muy interesante. Es interesante porque finalmente plantea la posibilidad de resolver las cosas terrenales a cambio de algo que realmente ni sentimos, ni vemos, ni nos damos cuenta, y que ciertamente muchas personas podrían llegar incluso a pensar que no existe, que sería el alma. Entonces, algo que no ves, que no sientes, que no vas a extrañar, bueno, pues que se la lleve. Finalmente, el asunto aquí está en que sería después de la muerte, cuando después de eliminar el cuerpo físico quedaríamos nosotros mismos, usted y yo, pero en esencia, en alma, y esa sería la que sería enviada al infierno. Entonces el pago es demasiado alto. Para todos los consejos que se daban desde la época medieval hacia la fecha acerca de los pactos demoníacos, siempre se ha explicado que el precio, a cambio de los bienes y a cambio de la resolución de nuestros problemas, es demasiado alto en comparación con lo que realmente recibiríamos, ya que se trata de una eternidad de sufrimientos y de martirios. Claro está, allí la primera pregunta es, habría que preguntarle a las personas si todavía creen en el infierno. Eso ya es un asunto meramente de dogmas de fe, y hasta cierto punto, eso escapa de relatos del lado oscuro, que esta noche hemos estado platicando, de este tipo de cosas, un poco turbias, acerca de los pactos con el demonio. Yo le agradezco mucho el favor de su asistencia, el que nos esté acompañando con sus llamadas, muchísimas de ellas. Un abrazo a todos, por supuesto, y un agradecimiento por su compañía en estas noches frías en las que hablamos, ya sabe usted, de cosas que en otras partes no se hablarían. Mil gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del lado oscuro.